Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Pacata, fuacataya, tukiti. Hola familia, bienvenidos a WWE en español. Soy Jerry Soto y vamos directo a la acción porque nos acercamos tan rápidamente a Money in the Bank que, ¿cómo se siente la emoción de Money? Money, 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 money. Money in the Bank, ya en el aire. Pero antes de hablar un poco más de Money in the Bank, hablemos de cierto campeón indiscutible universal de WWE que digamos que está teniendo problemas en su linaje. El linaje está decayendo más que nunca, es obvio, todos lo vemos. Al nivel de que uno se pregunta si la isla de la relevancia se estará hundiendo en el océano. Realmente se pone a prueba y desde muchos ángulos eso de si la sangre es más espesa que el agua. Acatará órdenes Jay y se mantendrá leal al jefe tribal. Deje pasar muchas cosas, ¿cierto? Estamos apuñalando a nuestro hermano mayor por la espalda y eso es algo que no se hace. Tú tienes todo esto confundido y he aquí por qué. Todo esto es culpa de Jimmy, porque Jimmy tomó su propia decisión y no solo para sí mismo. Jimmy tomó una decisión por ti. No hay falta de respeto hacia Jimmy, pero Jimmy siempre ha estado resentido contigo. ¿Quieres saber por qué Jimmy siempre ha estado resentido contigo? Porque Jimmy sabe algo que tú no sabes. Jimmy está al tanto de que el jefe tribal, Roman Reigns, quiere moldearte a ti para que seas el próximo jefe tribal. Y te voy a mostrar esa verdad. Esta noche traerás oro al linaje de regreso, porque esta noche Jey Uso derrotará a Austin Theory por el campeonato de los Estados Unidos. Pero necesito tu respuesta ahora. Hey, más tarde te digo de eso, ¿sí? Me agarraste. Eso fue realmente hábil. Me dejaste colgando. Oye, eso crea expectativas que hacen buena televisión. Yo voy a ser el nuevo campeón de Estados Unidos Main Event, Jey Uso. ¿Oh, sí? Cuenta conmigo para eso, pero, oh, hey, no sé por qué tú estás tan feliz. Porque si yo estoy en el linaje, eso significa que tú estás fuera del linaje. Es hora de nuestro evento estelar por el campeonato de los Estados Unidos y también finalmente se tomará una decisión. ¿Está Jey Uso dentro o está fuera del linaje? Patada de Jey, cae el campeón y el árbitro también ha caído. Plancha Uso. ¡Y lo tiene! Debería haber ganado esto, pero el árbitro fue noqueado fuera del ring. Ah, y ahora mira quién está aquí. Los nuevos compañeros de Austin Theory, Pretty Deadly. Jimmy Uso. Jimmy está aquí. Jimmy Uso acudió en ayuda de su hermano Jey y ahora solo Sikoa sorprendió a su hermano mayor buscando el punzón. Jey salvando a Jimmy. ¡Super patada! Jimmy golpeó a Jey. Él no quiso hacer eso, ¿eh? ¿Estás seguro? Jimmy contra solo. Theory de vuelta al ring. Austin Theory se lo va a robar de nuevo. Buen trabajo, Jimmy Uso. Vamos, hombre, yo no quise hacerlo. Solo estaba tratando de ayudarte, hermano.
Jey Uso aún tiene que tomar una decisión. ¿Se quedará Jey Uso con Roman Reigns en el linaje? ¿O se irá con su hermano Jimmy? Llama a Roman Reigns. El linaje entero parece estar en aprietos y el jefe tribal regresa a la marca azul con todos los ojos puestos sobre Jey Uso y la decisión que tiene que tomar. Jey Uso se pondrá en fila, por así decirlo, se alineará con el linaje. ¿Qué pasará? Entérate en este próximo SmackDown. La misión es muy clara. Climb the ladder, grab the briefcase. Inside a championship opportunity. ¿Entiendes el riesgo? Todo lo que tienes que hacer es extender la mano y agarrarlo. Change your life forever. Money in the bank. Ay, familia, hablando de fuertes pácatas, en el pasado SmackDown, Adam Pearce, oficial de WWE, le presentó a Asuka su nuevo título femenino de WWE. Una belleza de título, pero claro, esto era una gran celebración y una celebración que quedó bendecida con la presencia de la reina. Así es, la 14 veces campeona. Charlotte Flair decidía que si iba a haber una celebración y una celebración titular, bueno, que ella estaba invitada. What are we doing? Bueno, empecé por Adam Pearce. Charlotte. ¿Qué estamos haciendo, Listen, I Charlotte? know what you're trying to do. At least I think I do. Porque creo que sé lo que estás tratando de hacer. Ay, no te hagas, Pierce, es obvio. Pauta la I guarandinga think ya. I know what you're trying to do, but listen. Creo que sé que es lo que estás You tratando de hacer, kinda pero need to get in escucha, line. tienes que ponerte en fila, ¿eh? Excuse me? Un poco de por favor. I don't wait in line. Yo no espero en la fila, mijo. I made the Yo line. hago la fila detrás de mí, que la hagan los demás. Y eso no necesita traducción. Ahí es la oportunidad. Hi, Asuka. Hola, Asuka. No one respects you more than me. Nadie te You know respeta that, más que right? yo. Tú sabes eso, No ¿verdad? one. Nadie. I know what you can do, Yo sé lo que tú puedes hacer, but I want that championship. pero yo quiero ese campeonato. So I'm challenging you Así for que te the estoy title. retando por el título. Y la correazo limpio le va a dar y ella no va a poder ganarlo. Creo que eso dijo. ¿De verdad? Yo acepto, y eso sí lo entendí. Listo, listo, clarísimo. Pierce no sirve para nada, con todo respeto. When you make this match Oye, cuando official, hagas este combate oficial, you can put that championship puedes poner around ese my campeonato waist, alrededor de mi too. cintura también. Todos, sin excepción. Nuevo y mejor. ¡Ey! Oye, pero ¿de dónde rayos saca tanto rocío esa mujer? ¿No trae los pulmones? Bueno, sin embargo, la reina con todo y bota la puso a gozar. Primicia, noticia, aquí lo escuchaste, así es, la reina Charlotte Flair quiere el oro de vuelta y en 2 semanas tendrá la oportunidad de recobrar oro, así es, porque se enfrenta a Asuka en el medio del ring. Ahora, Charlotte es una 14 veces campeona, pero estará lista para Asuka. ¡Uy! ¡No te lo pierdas! Familia, y Asuka y Charlotte Flair no son las únicas con oro en la mente. No, ningún. Porque también en la marca roja, en Monday Night Raw, el oficial de WWE, Adam Pearce, presentaba un nuevo campeonato mundial femenino. Y qué mejor representante para ese título, claro está, que mami, Rhea Ripley. Y bueno, hablando de Rhea Ripley y del día del juicio, Finn Balor del día del juicio también como que tiene oro en la mente, ¿será? Porque llegaba con palabras escogidas para nadie menos que el campeón mundial pesado de WWE, Seth freaking Rollins.
de ti, hablando acerca de todo y tú quitándomelo todo. Tú me quitaste mi impulso, tú me quitaste mi título y tú le quitaste un año a mi carrera, me lo quitaste todo, te lo llevaste todo. Y eso es cierto, historiado está todo eso. Pero adivina qué, ahora es mi turno, ahora es mi turno para quitártelo todo, para tomarlo todo nuevamente, para quitártelo a ti, porque ¿sabes qué te voy a quitar? Voy a quitarte tu impulso, voy a quitarte tu título y voy a quitarle un año a tu carrera y ¿sabes? Voy a hacerlo, voy a quitártelo todo y lo voy a hacer en Money in the Bank. Déjame pintar la fotografía para ti. Inaugural título universal SummerSlam, Brooklyn, Finn Balor, Seth Rollins. En carreras con trayección, con trayectoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno de los dos se puso amargo y el otro se puso mejor. Combate definitorio de carreras. De las trayectorias de ambas carreras. Yo no te voy a mentir. Yo he hecho muchas cosas malas durante los últimos 7 años. Yo lo he hecho. ¿Sabes qué más ha hecho? He creado memorias, he hecho historia, he creado momentos que esta gente nunca va a olvidar. Y yo he hecho eso porque yo he cambiado, yo me he adaptado, yo evolucioné y me fui con los puños, yo me mejoré cada día y ahora yo soy el más grande, la versión más grande de Seth freaking Rollins. ¿Tú quieres probar? La prueba está aquí. La prueba está aquí. Es el campeonato mundial pesado. Tú quieres un momento por eso. El Money in the Bank. Eso va. Yo acepto. Reto lanzado, reto aceptado. Pero debo saber. Finn. ¿Cuál versión tuya va a venir a pelear por este título? Porque este amargo de lo que quedó de un campeón no tiene oportunidades. Pero el Finn Balor que me venció para convertirse en el primer campeón universal en la historia con sus brazos guindándole del cuerpo, ese sí tiene una oportunidad. Así que esta es mi pregunta para ti. ¿Vas a traer ese Finn Balor para Money in the Bank? ¿O vas a traer al tipo que ha estado caminando por los últimos 7 años actuando como una perrita? Bueno. Y como si 2 combatazos de escalera de Money in the Bank maravillosos que tendremos no fueran suficientes, ahora sabemos también que el campeonato mundial pesado estará en juego. ¿Seth freaking Rollins podrá retener el oro otra vez? ¿O será Finn Balor quien traiga aún más oro para el día del juicio? Familia, queremos tomarnos un momento para hablar y honrar a una gran leyenda que hemos perdido en el universo WWE. Estamos hablando de un miembro del Salón de la Fama, campeón en WWE, uno de los villanos más queridos y de muy buena manera despreciados en la historia de WWE. Cómo hacía su trabajo bien hecho. Estamos hablando del Iron Sheik. Desde Teherán, Irán, el Iron Sheik.
Habiendo crecido en Irán, el Iron Sheik era tan duro como parecía. Conocen ese país por dos cosas, el petróleo y la lucha libre, el deporte más duro y el más rudo del mundo. Un campeón de lucha amateur del Ejército Nacional de Irán antes de pasar al entretenimiento deportivo. Canalizando la tensión política de su tierra natal, Sheik rápidamente construyó una carrera como uno de los villanos del ring más despreciados de su época. Él era como lo vendían, un luchador iraní que luchó por su país en las Olimpiadas. Él no tenía que decir nada, llegaba con sus banderas, su mirada, sus botas. Muchas veces temí por el bienestar del Iron Sheik. El mejor luchador de todos los tiempos. Camarógrafo, acerca el lente. Con un físico impresionante y fuerza bruta. El mejor luchador que jamás haya manejado. La devastadora llave de a camello de Sheik desmanteló a sus oponentes. Y en 1983, el Iron Sheik conmocionó al mundo. Está sentado justo en la espalda baja. ¡Wow, wow, wow! Y tenemos a un nuevo campeón. Con una de las victorias titulares más icónicas en la historia de WWE. Saben que soy el verdadero campeón en el ring, ahora soy el campeón mundial pesado. Convirtiéndose en el primer campeón de WWE nacido en Irán. Tan asqueado con los Estados Unidos. La habilidad de Sheik para evocar emociones fuertes en los fanáticos Tienen mucho odio en sus corazones para este hombre. fue fundamental para la creciente popularidad de WWE en la década de 1980. Él actuaba como si estuviera escupiéndole a los Estados Unidos. Sabía cómo generar reacciones. Irán número 1, Estados Unidos. El impacto y la notoriedad de Sheik eran innegables y en 2005 fue inmortalizado en el Salón de la Fama de WWE. Dios bendiga a todos mis fanáticos de la lucha libre y que tengan un buen día. ¡Así! Desde su cautivadora personalidad hasta su carisma incomparable. El legado del Iron Sheik es la capacidad de ser un gran tipo malo. Mantuvo su popularidad porque era muy bueno en lo que hacía. La legendaria carrera del Iron Sheik le valió un lugar especial en los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Gracias por los recuerdos y gracias por pavimentar el camino. Iron Sheik, tú eres una leyenda, te extrañaremos, pero nunca te olvidaremos. En memoria del Iron Sheik. Familia, con Money in the Bank tan cerca, la verdad es que la emoción se siente en el aire de saber quiénes lo lograrán, quiénes podrán subir esa escalera, ese contrato dentro del maletín de Money in the Bank. Y sabemos que por el lado femenino, Bayley, por ejemplo, pasó adelante venciendo a Michin y control de daños como que tiene cierta ventaja, si me preguntan a mí, porque Io Sky también logró clasificar para el combatazo de escaleras femenino de Money in the Bank venciendo a Shotzi. Esas dos ahí dentro, peligro, cuidado. También por el lado de los hombres, sabemos que Butch logró clasificar y Santos Escobar también. Yo no estoy parcializado, así que no voy a decir que le voy a Santos Escobar. ¡Vamos, Santos! No, ni nada por el estilo. Pero también tenemos un combate clasificatorio final por el lado de los hombres del que hablar, porque Damian Priest de Nueva York y Puerto Rico para el mundo tampoco, yo no estoy diciendo, ¡vamos, Damian! Yo no estoy diciendo eso. Pero tenía una gran oportunidad enfrentándose a Matt Riddle. ¿Cuál de los dos clasificaría para Money in the Bank? La patada giratoria no entra. Y ahora sí. ahora sí, versus Edge. ¡Va a buscar! Clásico. Se va. 1 y 2 y 3. Déjame saboreármelo. De dejarlo al filo de la navaja, aquí está el ganador que clasifica para el combate de escaleras de Money in the Bank, Damian Priest. Y el cuadro está completo. Shinsuke Nakamura, Butch, Damian Priest, Santos Escobar, LA Knight, Ricochet. Y Shinsuke Nakamura sí fue campeón de NXT. Ay, la fiesta no ha terminado, espérate. Pero, ¿y esto con qué se come? Ludwig Kaiser brilla por su ausencia. Quiero decir, Giovanni Vinci, perdónenme, me pongo de los nervios porque creo que esto tiene que ver con Riddle. Creo Si es con Riddle no me importa. Yo me asusté. Sí, recoge los huesos.
Anda, se sopa con los huesos que quedaron ahí. Yo me había asustado. Ahora esto sí tiene Igual explicación. cuidado porque Gunther tiene el título intercontinental. Y si Priest ganara en Money in the Bank, podría cogerlo a él. Así Una que cosa a igual- la vez, una cosa a la vez. Por ahora lo que importa es Riddle, deshacerse de él. Este se ha estado metiendo con Imperium por mucho tiempo. Se ha unido a los campeones en pareja para fastidiarnos. Mira cómo este hombre barre con los golpes que lanza y Ludwig Kaiser escucha cual si fuera música clásica tranquilita. ¿Por qué no está aquí Vinci? ¿Puedes recordarnos? Bueno, sí, Matt Riddle le destruyó el tobillo, pero Gracias. fueron Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci quienes se metieron con Riddle. Lo contrario. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Este busca pleitos hasta con su sombra y siempre sale trasquilado. El combate de escaleras masculino de Money in the Bank queda ya listo. Santos Escobar, Butch, Shinsuke Nakamura, Ricochet, Damian Priest y LA Knight tendrán la oportunidad de salir con el preciado maletín de Money in the Bank. ¿Quién será nuestro nuevo señor dinero en el banco? Y por lo que respecta a la señorita Money in the Bank, queda un lugar disponible para llegar a Londres a enfrentarse a Zelina Vega, Bayley, Io Sky, Zoe Stark y el hombre Becky Lynch. ¿Cuál más llegará? México. Este verano, haz frente al calor. Salta a lo más profundo y empápate de toda la acción cuando WWE Super Show regrese a México para 2 noches espectaculares. No te pierdas la oportunidad de ver a tus superestrellas favoritas como Cody Rhodes, Seth Freaking Rollins y muchos más. No te lo pierdas. Los boletos ya están disponibles. Familia y todas las superestrellas están ansiosas esperando ese combatazo de escaleras de Money in the Bank. Y bueno, Matt Riddle se quedó con las ganas y tiene tanto que agradecerle igual a Imperium por eso. Y la noche no terminaba para Imperium porque el general del ring, Gunther, y su mano derecha, su compinche Ludwig Kaiser, oye, tenían una gran oportunidad cuando se enfrentaban a Sami Zayn y Kevin Owens por los títulos indiscutibles en pareja de WWE. Este sí es el remate que necesitábamos. ¡Ay! 1, y 2, y 3. Ay, papá. Una más, Tú Gunther. sabes el trabajo que tuvo que pasar, las humillaciones que tuvo que pasar Sami Zayn para llegar a tomar esos títulos en Dale pareja. con el violín. No los va a dejar caer. ¡Oh, clásico! Ay, ahora sí, es todo. 1 y 2. De Zapata, 2. No, chico. Y el árbitro se ubicó como 4 años después. Y después entró acabó a fastidiarlo. Mira, tú quéjate de Zapata todo lo que quieras, pero él está haciendo el trabajo como hay que hacerlo. Que no. Simplemente no han ganado Imperium. Es así de sencillo. No lo han logrado. Mira, el árbitro ha sido deficiente en sus conteos. Y entró a fastidiar. Teníamos nuevos campeones, estaba clarísimo. Esto es asombroso, dice el universo, y asombrosa paliza que se están dando de parte y parte Gunther y Kaba. Tienen que sacarlo del camino para que no pueda intervenir otra vez en el próximo conteo de 3. Dale, sigue, campeón, sigue. ¿Qué es esto? No puede ser. Es que es una colección gigantesca de enemigos. Dice que se calma, ataque. Bien hecho por mala persona. Vino a interrumpirlos. No. Dale contra la parte metálica de la rampa. Y no lo puede acaban ser. de clavar de cabeza en la misma. Y cuidado que Ludwig Kaiser Ya está. iba por ahí. Blue Thunder Bomb. No voy a contar. Qué horror. Así van a ser campeones hasta siempre. Así, con estas Aquí cosas. están los ganadores y todavía campeones indiscutibles en pareja. Kevin Owens y Sami Zayn. Puchipluma nomás, cómo criticaban a los usos porque hacían trampa, cómo criticaban a Roman Reigns porque hacían trampa, y ahí tienes.
Mientras que Sami Zayn y Kevin Owens se quedaron con sus títulos en Raw, la competencia sigue creciendo y sobre todo en la marca azul y viene con ganas. Todos los equipos básicamente de la división están ansiosos por tener esos campeonatos, así que esto nos lleva a un combatazo de ruleta rusa para determinar quiénes serán los próximos retadores para Sami Zayn y Kevin Owens, y no te lo puedes perder en SmackDown. Y en el caso del campeón mundial pesado Seth freaking Rollins, oye, él está esperando a su próximo retador tranquilo. E incluso con un combate de campeonato contra Finn Balor esperando a Seth freaking Rollins en Money in the Bank, nuestro campeón que lucha ha lanzado un reto abierto para todo el elenco de Raw para ver si alguien puede quitarle el título incluso antes de Londres. Además, esta próxima semana en Raw, Logan Paul regresa a WWE y esta mega estrella de las redes sociales, quién sabe lo que tenga en mente. Así que nos espera mucha emoción en el próximo Raw también. Y no lo olviden, el jefe tribal Roman Reigns regresa a SmackDown esta próxima semana con Jey Uso teniendo esa gran pregunta que pesa en la mente de todos en el universo WWE y en el linaje. ¿Para qué lado será Jey Uso? Familia, yo no puedo esperar por el próximo Raw, no puedo esperar por el próximo SmackDown y no puedo esperar por Money in the Bank, que no te lo puedes perder. Recuerda, 1 de julio a las 3 p.m. este, 12 del mediodía Pacífico, y lo puedes ver en los Estados Unidos a través de Peacock y en el resto del mundo a través de WWE Network. Nos espera mucha acción y vamos a estar siempre contigo viviéndola y repasando mucha de esa gran historia y grandes momentos aquí en tu casita en WWE en español. Soy Jerry Soto y te veo en la próxima aquí. Nos vemos.